Estamos, como decíamos, con Verónica Guese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Le agradecemos que nos visite en la noche de hoy para hablar de varios temas. La discusión que está teniendo el gobierno nacional con las provincias ha tomado ya ribetes de alta densidad, y por eso muchos funcionarios han empezado a expresarse sobre eso. Así que la voy a convocar sobre este primer punto. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Anali? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Esperaban una escalada semejante en relación a las palabras del presidente sobre los gobernadores y los fondos que van directo a las provincias? No, la verdad que yo no lo esperaba. Creo que nadie pensó que iba a ir en ese sentido la discusión, que iba a terminar en ese sentido la discusión de la ley ómnibus, la cual me consta porque yo estuve en toda la parte que fue el capítulo de biocombustibles. Estuve en primera persona viajando con el gobernador y el ministro Puccini a tratar este tema con el gobierno nacional, con las otras provincias, y hasta último minuto buscando consensos. Eso lo puedo decir muy honestamente de mi parte. Maximiliano Puyaro estuvo hasta último momento tratando de que las cosas funcionaran y salieran los capítulos con las modificaciones que también se pretendían, porque es cierto que no todo el paquete era perfecto, no todo lo que estaba ahí estábamos todos de acuerdo en que se podía votar, y en lo que a mí atañe profesionalmente en los biocombustibles, que era algo que el primer proyecto que se presenta iba para un lado, el segundo el proyecto que presenta el gobierno, ¿no? Primero iba como para un lado, una desregulación total, el segundo iba en un sentido de la bioeconomía, el tercero ya volvía un poquito más para el lado de las petroleras, el otro fue para el otro lado. Tuvimos 6 proyectos presentados por el gobierno nacional en el tema de biocombustibles. Ninguno de los 6 contenía las condiciones que le solicitábamos para poder hacer un paso razonable de un esquema absolutamente regulado, como es el que tiene hoy el sistema de biocombustibles, la industria de los biocombustibles en la nación, a uno desregulado, que es un periodo de transición de algunos años en los cuales se fuera a un esquema sin precios, sin cupo, con licitaciones más liberadas, pero teniendo en cuenta las condiciones que hoy tiene el mercado. Vos no podés salir hoy a decirle a gente que invirtió millones de dólares en plantas, de un día para el otro las cosas son diferentes y vos vas a tener que competir con el que te vende el aceite. Son situaciones complejas. O sea, usted a largo plazo lo ve posible, pero no Obviamente, sí, sin sí, sí. transición. Argentina tiene que ir en ese sentido. Nosotros ya lo planteábamos cuando se discutió la ley actual, la que se discutió en 2021, que es una ley muy mala, la de biocombustibles, la que terminó saliendo, que seguía manteniendo regulado todo el esquema de biocombustibles, que debió haber previsto esquemas de venta libre, ya ir a licitación en algunos segmentos. Todo eso no se previó en el 2021, y lo que tenemos hoy es la intención del gobierno nacional, ya te digo, en uno de los 6 proyectos que presentó, era desregular completamente. Entonces quisimos con las otras provincias que ya teníamos armado un proyecto desde hace tantos años, como desde 2019, bueno, aportar y decir, mira, esto es lo mejor para esta industria en un periodo de tiempo en el cual vos ya vas liberando el tema de cupos y de precios, que es lo que quería el gobierno nacional, pero cuidando que no se nos fundan las empresas, porque la realidad es que no vamos a salir de esta situación si de un día para el otro hacemos fundir empresas en la provincia de Santa Fe o en toda la Argentina. ¿Qué pasó después? ¿Usted estuvo también en esos entretelones? Mira, yo te puedo hablar de la parte ¿Los de... traidores estaban Vamos ahí a... los santafesinos? No, yo creo que la situación siempre tiene que ver, me parece, con el gobierno nacional, y la figura del presidente se maneja muy comunicacionalmente. Una cosa es la política, va por un lado, y después lo que sale en Twitter y cosas como otra cosa. Eso hay como 2 canales paralelos. Se juega mucho desde lo comunicacional. Se juega, pues yo creo que en algún punto termina siendo un juego peligroso, porque nos lleva a los argentinos a confrontaciones que no son útiles ni necesarias en este momento, en lo que todos queremos que nos vaya bien, y que Santa Fe, con su gobernador y toda la gente del gobierno a la cabeza, quería que las cosas salgan, darle la posibilidad al gobierno nacional de tener las herramientas necesarias sin destruir la industria, porque la realidad es que eso es lo que estábamos buscando desde el gobierno provincial. Vos no podés decir alegremente, sí, votemos todo, total después, bueno, que se funda OLL, que se funda ERA, que se funda Rosario Bioenergy.
no podemos hacer eso, que se fundan todas las industrias a las que le iban a poner las famosas retenciones a la industria, a la exportación, o sea que las iban a perjudicar a las industrias que hoy están exportando, que son las que consiguen dólares. Entonces lo que se quiso fue decir, bueno, anda por otro lado, hay otras formas de conseguir esto mismo, que todos aceptamos que tiene que ser así, que tiene que haber un déficit mucho menor en las cuentas nacionales, pero hay otras formas de conseguirlo. Yo te digo honestamente, yo desde el primer momento, cuando sale el proyecto de ley, en la parte de energía solamente, vos decís, no tenían ganas de que se apruebe el proyecto. Realmente yo creo que la intención política nunca fue que este proyecto se apruebe. Porque cuando vos tenés una intención de que algo se apruebe, lo trabajás políticamente. Te sentás con todos los que te mostramos predisposición para trabajar este tema y vas diciendo, bueno, hasta acá esto es lo que yo acepto, bueno, listo, nosotros hacemos un proyecto en ese sentido, lo hicimos, etcétera, y después no se terminaba nunca. Nosotros hacíamos los proyectos, le acomodábamos a lo que quería el gobierno nacional y el gobierno nacional nunca lo tomó. Siguió presentando distintos tipos de proyectos solo sobre la idea que tenía el propio gobierno nacional. Eso no es buscar consensos. ¿Y la salida de Rollón qué significa? Bueno, son los acuerdos que tenían algunos de los gobernadores con el gobierno nacional de tener funcionarios en distintas áreas. Eso suele suceder en los gobiernos nacionales. Pero cambia el eje de discusión, la política del No, porque sector. Rollón estaba en minería solamente. Flavia había quedado solamente para, como creo que una subsecretaría de minería, que es su área de expertise mayor, porque es en la que ella se ha desarrollado profesionalmente muchos años. Ahí es donde creo que ella la pusieron porque realmente era su expertise y bueno, obviamente su provincia tiene una industria minera importante, de peso, que a través del lobby la pudo colocar, del lobby no solamente político, sino también en este caso productivo, industrial, logró colocarla ahí. Entonces no es que el gobierno nacional, yo lo que veo como de contradicción es que el gobierno nacional utiliza palabras como casta, como traidores, etcétera, y por otro lado uno cuando me toca ir allá veo cosas totalmente contrarias a eso que se dice, porque seguís siendo permeable a los distintos lobbies. Mucho de lo que se terminó escribiendo en la norma el primer proyecto que presentan como ley ómnibus, uno le veía casi las firmas de la industria para la que se estaba haciendo justamente esas modificaciones. El dueño casi las firmó, digamos. Entonces se ve ahí una contradicción misma, creo que propia de un gobierno nacional que es muy nuevo y que no tiene digamos, construidos los lazos políticos, porque es un movimiento incluso nuevo, un partido nuevo, y eso hace que tal vez tenga poco expertise en el área justamente del consenso, que es donde vos, si gobernás en una república que tiene 3 poderes, vos tenés que entender que funcionás con 3 poderes y que el poder legislativo tiene digamos un 33,33% del poder en la Argentina y lo tenés que consensuar con él si querés que salgan las leyes. Vamos al tema subsidios al transporte, que por, digamos, añadidura la compete teniendo en cuenta que se solventan con impuestos que son de los combustibles. Y se ha dicho ya, los santafesinos hacemos el doble de los aportes de lo que ingresa nuevamente a las arcas provinciales. Pero en ese sentido también el presidente ha dicho, bueno, hay que fortalecer aquellas cuestiones que estaban dependiendo de provincias, sean autónomas, y esto no va más. Sí, en cambio en ambas sigue, pero ¿cuál es la continuidad que usted ve para la historia? Mira, en realidad no sé cómo esto va a continuar, todo es un misterio en este gobierno nacional, no se puede decir que esta sea la última palabra, porque después vuelven, van y dicen una cosa, después vuelven. No te podría decir realmente qué es lo que va a suceder porque no sé ni si ellos saben si van a volver de algún esquema que pueda llegar a distribuir de una forma más racional y más justa los recursos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles líquidos. Como vos bien decís, Santa Fe aporta de 10 pesos que aporta, solamente le volvían antes la mitad en subsidios, ahora ni siquiera eso. Entonces, mientras que el famoso AMBA y la zona donde están todos los varones del conurbano y donde está toda la supuesta casta, se la sigue beneficiando no solamente con los subsidios al transporte, sino también con los subsidios a la energía en general, ¿no? La energía del gas y la energía eléctrica. Entonces, hay una contradicción en el mismo sistema que se pierde cuando se pone a
discutir entre las palabras que empiezan a salir son traidores, y cuando se pone emocional se termina perdiendo lo que realmente está sucediendo, que es que nuevamente las provincias que aportan, que tienen digamos, en su sistema productivo gran parte del aporte que sostiene a la nación, son las que se ven más perjudicadas, pero a la vez son llamadas traidoras. Entonces toda esa contradicción es difícil de sostener mucho tiempo. Por eso no sé qué va a pasar, porque esto sucedió en 2 meses de gobierno. ¿Hasta dónde va a ir escalando esta situación? O si en un momento va a encontrar cierto aviso de cordura y de consenso y de buscar realmente lo mejor para todos los argentinos. La verdad que hoy desde acá, desde Santa Fe, no lo podemos decir. Ahora, así como esa simetría se da con AMBA, al interior de la provincia también la hay. Usted de Esperanza sabe muy bien que no estamos en las mismas condiciones los ciudadanos de esta región que los de Rosario en materia de subsidios. ¿Y cómo se equilibra eso? Bueno, yo creo que es un tema pendiente, una gran discusión, que deberíamos estar dando esas discusiones en vez de discutir si somos traidores o no somos traidores. Creo que son las discusiones que nos hubiéramos tenido que sentar estos 2 meses tal vez, en vez de discutir estupideces, porque realmente estuvimos discutiendo estupideces que no llegaron a nada. Fíjate, yo realmente siento que perdimos un mes y algo discutiendo pavadas. El primer día del 11 nos hubiéramos sentado y decir, che, ¿cómo hacemos? Loco, vos te estamos sosteniendo todo AMBA y vos para este lado lo sostenemos de nosotros, vos decís que nosotros tenemos que aportar esto, ¿cómo hacemos con todo eso? Y acá nosotros replicar las mismas discusiones internamente. Son sistemas que podrían funcionar mejor, son sistemas que están dados regulatoriamente, porque también tienen que ver con las capacidades que tiene cada municipio, con los servicios que ha desarrollado cada municipio, con el afluente de, por ejemplo, chicos de Esperanza que se van a estudiar a Rosario y a Santa Fe y necesitan ese transporte público. A la vez, cuando vos pensás en el servicio de energía eléctrica, en realidad el servicio de distribución eléctrica en las ciudades grandes y el de gas también debería ser mucho más barato. Si yo les quisiera cobrar a los rosarinos solamente por lo que cuesta sostener el servicio en Rosario, y a los esperancinos le tendría que cobrar lo que cuesta sostener el servicio acá, las camionetas, la gente, la infraestructura, etcétera, a la gente, no sé, de La Pelada, le tendríamos que cobrar tal vez el triple. Y en cambio, en vez de cobrarle el triple a La Pelada, le cobramos la misma tarifa eléctrica que a la gente de Rosario, que en un solo edificio vive más gente que en toda La Pelada. Entonces, todo ese sistema puede ser rediscutido, sí, para que sea más justo, que sea tan justo como es la tarifa eléctrica, que en Santa Fe la pagamos todos lo mismo, en cada lugar. Pero son discusiones que se tienen que dar en la política, en buscar consensos y tratar de construir. Pero lamentablemente es como que uno tenía cierta expectativa de poder sentarse a charlar estas cosas y a desarrollar planes que seguramente hubieran salido mejor que si hubiéramos estado 1 mes y medio discutiendo algo que llegó a la nada. ¿Y hoy cómo está entonces el tema de la ley de biocombustibles? ¿Rige la de 2021? Anterior, la de 2021. Hoy rige la misma, no se le han hecho modificaciones en el DNU. Así que por ahora sigue la misma. Nosotros nos estamos reuniendo con el resto de las provincias, que éramos la Liga de Provincias Bioenergéticas, una vez por mes, y vamos a tratar de construir algún proyecto. Ya lo tenemos medio escrito, porque nos quedó de todos estos días de trabajar juntos, ahí de buscar soluciones, justamente para lo que quiere el gobierno, de tratar de liberar, de que no haya más cupos, precios, de que no haya más cuestiones tan cerradas o tan reguladas que hagan imposible la competencia entre los actores, tratar de buscar una salida para justamente lo que quiere la ideología que plantea el gobierno, que es, bueno, vamos a una economía de mucha más competencia entre los actores, que no está mal y es el esquema que ha hecho Brasil. Brasil lo hizo en el término de 40, 45 años, fue desarrollando distintos programas, distintas herramientas, hasta que en un momento se libera completamente el mercado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos convencidos de que es una cuestión en la que los biocombustibles pueden realmente tener una mejor competencia y generar muchas más industrias, porque el tema es, no nos quedemos solo hoy, la ley actual permite que existan solo las industrias que existen hasta hoy, no permite entrar nuevos jugadores. Bueno, hoy nosotros queremos que haya muchos más jugadores que en Santa Fe, si quiere haber otros proyectos de biocombustibles, de bioetanol, por ejemplo, que tenemos grandes posibilidades, sobre todo en el norte, que la tengamos. Y para eso necesitamos reglas claras. Y las reglas claras y
consistentes en el tiempo y que te las crea el que va a venir a invertir y te diga, ah, mira, los argentinos en este hicieron algo bien y lo van a sostener en el tiempo. Y vienen del consenso, porque esa es la realidad. Hoy fue noticia un joven que falleció como producto de una descarga eléctrica. Intentaba usufructuar de algunas instalaciones de la empresa provincial de la energía. ¿Qué tan frecuente es este tipo? No, por supuesto que los decesos se conocen, pero sí de incidentes donde intervienen terceros ajenos a la empresa y que terminan justamente con daño a las instalaciones o a terceros. Mira, es muy usual, desde 2019 se viene profundizando muchísimo el tema de la compra de metales. Es algo que recién se reguló con una ley, creo que el año pasado acá en Santa Fe. No se aplicó la ley, tuvieron una reunión hace 2 semanas para poder reglamentar esa ley y realmente aplicarla, porque la compra y venta de metales tiene este efecto no deseado. Y no es solamente que suceda en Santa Fe, pero bueno, yo voy a hablar del caso de Santa Fe porque cuando nos reunimos con los entrerrianos y los cordobeses les está pasando exactamente lo mismo. No solamente el tema de los cables, sino de los transformadores. Te destruyen transformadores en la ruralidad. Todos los días tenemos 2 o 3 casos. ¿Se llevan directamente los transformadores en el campo? No, antes en algún momento se los llevaban, pero ahora los tiran al piso y los desarman y le sacan el cobre y los demás metales que se venden. Y este deceso fue en un intento de robo de un cable de una obra que estaba haciendo la empresa. El gran calor que hubo la semana pasada tuvo que abrir para hacer un arreglo subterráneo y eso quedó abierto hasta que llegara la cuadrilla que lo iba a cerrar, que es una cuadrilla municipal, y bueno, esta persona pensó que podía robarlo y realmente tuvo una muerte atroz, porque eso es lo que ha sucedido. Y creo que ahí es donde se ve cómo cuando fallan los sistemas de control, cuando no se controla esto que podría ser fácilmente controlable, que no se controla en tanto tiempo, porque te digo, esto ya viene profundizándose. En menor medida existía cuando nosotros nos fuimos del gobierno anterior, que fue en 2019, y durante estos 4 años se ha profundizado muchísimo, y el gobierno anterior no hizo nada con respecto a esto. ¿Y qué sistema de control dice que debería profundizarse? Es un tema económico, en definitiva. Obviamente perseguir el delito, tenemos ahora reuniones con el Ministerio de Seguridad para ver cómo se mejora toda el sistema de monitoreo, pero estamos hablando de transformadores en toda la provincia, de miles de transformadores en la provincia, de los 55.000 kilómetros de línea solamente de media tensión que tiene la EPE y baja tensión. Todo eso es sujeto hoy, podría ser sujeto de hurto. Han contado historias de lo que ha sucedido durante estos años la gente que está en la empresa, de cómo se organiza ese crimen, porque es un crimen organizado. El de este muchacho no fue algo organizado, pero en general es un crimen organizado que tiene todo un circuito económico asociado. Claro, muy el fuerte. metal va a algún lado, alguien va a lo algún compra. lado, y esa situación es mucho más controlable, y por eso a la vez también queremos tener ahora reuniones con el Ministerio Público de la Acusación, porque este es un delito que debe perseguirse, porque no solamente le causa el daño a la empresa provincial de energía o a las cooperativas eléctricas de la provincia, sino que a la vez deja sin servicio a la gente, ¿no? Porque cada vez que hay un hecho de estos queda por lo menos una familia sin energía. ¿Tarifas? Y las tarifas, nosotros hicimos la audiencia de la empresa provincial de energía el viernes pasado. En esta semana, la que viene, el ministro emitirá la resolución aprobando, considerando el cuadro que presenta la empresa. Eso empieza a regir a partir de marzo. Lo que sucedió la semana pasada es que la Nación sacó finalmente, retrasado, el esquema con el cual va a aplicar los aumentos de CAMESA a partir del 1 de febrero, es decir, el precio mayorista, que sería el precio estacional de la energía, y el precio de la potencia contratada. Esas dos son variables que influyen en la factura de, por ejemplo, un residencial N1 en un 30% de la factura, casi un 40% de la factura. Es un precio que la EPE lo toma de mi factura, por ejemplo, que soy N1, lo toma y se lo paga a la Nación, se lo transfiere directamente. En cambio, el N1 va a sufrir un impacto importante porque es el que no tiene más ningún subsidio. ¿Y de cuánto va a ser? Estamos todavía haciendo los cálculos, el jueves vamos a publicar el cuadro tarifario. Pero el N2 y el N3 no han tenido grandes cambios, así que el N2 y el N3 son los sectores, digamos, que tienen cierta vulnerabilidad social o que se anotaron para seguir siendo parte del RACE, del esquema
esquema de subsidios nacional. De todas formas, el 29 de este mes, de febrero, se hace una audiencia pública nacional en la cual el gobierno va a explicar cómo pretende quitar los subsidios, ir quitando los subsidios a esos N2 y N3. Ahí hay que estar muy atento porque lo que definan va a afectar a un universo importante. De la empresa provincial de ¿Serían energía, 3/3 o es muy...? no, en realidad la empresa provincial de energía, o sea, es muy distinto en cada provincia. Hay provincias que son todo N2 y un poquito de N3 y no tienen N1 porque tienen vulnerabilidades sociales muy profundas. Pero en Santa Fe nosotros tenemos 400.000 usuarios, son N1, de 1.300.000 más o menos. 400.000 son N1, son N2 unos 600.000 y después el resto son N3, unos 250 o 300.000 usuarios. Eso cambia porque la gente entra y sale de acuerdo a condiciones económicas que el gobierno nacional va descubriendo, digamos, de esa familia. Si en algún momento gana más de 3, bueno, justo en este momento está cambiando y creo que ya son 5 salarios mínimo vital y móvil, pero si vos ganás más de determinado, o te compras un auto de un modelo mejor, o se te cambian las condiciones económicas, bueno, puede ser que salgas por alguna cuestión de esas, de ser N2 y pases a ser N1. Entonces la gente tiene que estar un poco mirando en su factura, arriba a la izquierda dice tarifa, y al final tiene una N. Bueno, si sos N1, sos N2 o sos N3. Y todavía hay tiempo de anotarse en el RACE, en la web del gobierno, que es argentina.gov.ar/turismo, subsidios. Esa turismo, de que tengo la cabeza en otro lado. Pero la realidad es que ahora el 29 se van a establecer las nuevas condiciones que supuestamente van a empezar a regir para esos N1, N2 y N3 a partir del 1 de abril. No estamos seguros porque con Nación nunca se sabe exactamente qué va a hacer, pero puede ser que se quite los subsidios a alguna parte de la población. Lo bueno, entre comillas, si uno tiene que mencionar algo, es que no se da en la época estival. Entonces, la gente, digamos, va a poder tomar precauciones. Este consumo de épocas. No va a tomar este consumo en el cual todos sabemos que es mucho más alto. Y lo mismo el impacto de lo que sea el ajuste de la EPE, también es a partir del 1 de marzo, que en general ya ahí empieza a remitir la época estival. Gracias, muy amable, Gracias. Verónica.